Eso, ahora sí. Otra vez. Sí, ahora sí, perfecto, Sí, ahora buenísimo, sí. Ok, genial. muchísimo mejor. Bueno, muy bien, Ya. doctora Sharon Pérez, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Y vos? Todo muy bien, por dicha. Bueno, vamos a hablar de nuestra relación energética con nuestras mascotas. Ajá, Eh, Tema que ya tenemos nosotros un ratillo estar hablando, sí. ¿no? Que me parece a mí apasionante, pero antes yo sé que mucha de la gente que está conectada te conoce, pero si alguien después escucha esto, eh, contanos un poquito, o sea, sos doctora en veterinaria, ¿cierto? Soy médico veterinaria, sí. Médico veterinario, Desde que hace hace 12 cuánto. años. Ujú. Vengo ejerciendo 12 años ya, principalmente con especies menores, en clínica de especies menores. Ujú. Súper, muy bien. Hola Andrés, bienvenido. Hola. Eh, Muy bien. Entonces, 12 años, o sea, y has estado ejerciendo los 12 años, ¿verdad? O sea, Sí, claro. Ujú. Sí, 12 años ejerciendo. ok, súper. Eh, bueno, un poquito para contar de mi parte por qué estamos teniendo esta conversación, porque a pesar de que yo soy administrador, eh, ya hace unos 14, 15 años empecé a trabajar el mundo de la energía y el trabajo con energía. Y en ese camino me ha llevado a trabajar con gente, o sea, primero la energía personal, luego la energía con otros, ¿verdad? Y el tema de sanación energética. Eh, y eso nos llevó a conectarnos, ¿verdad? Y a tener estas Ujú. conversaciones, ¿verdad? De, de qué pasa en la energía, o sea, qué pasa con nosotros. Y a un tema que hoy vamos a estar tocando, pero tiene que ver así como con el significado emocional y mental de las enfermedades, ¿verdad? Entonces Ujú. por ahí le vamos a entrar. ¿Verdad? Entonces, para entrarle al tema, contame primero, o sea, ¿por qué se enferman nuestras mascotas? Bueno, nosotros claramente tenemos una relación muy cercana y muy íntima con ellos y ellos son seres sumamente sensibles, principalmente a nosotros, pero en realidad a todo lo que sucede alrededor, digamos, y a todo el tema energético. Cuando hay algo que no está fluyendo bien con nosotros mismos, cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando hemos tenido algún tipo de trauma en nuestras vidas, etcétera, eso evidentemente genera un estrés orgánico, ¿verdad? Que se manifiesta también como un bloqueo energético en nuestro sistema, en nosotros mismos, digamos, que ellos sienten, perciben y manifiestan, inclusive antes de que lo hagamos nosotros. Y parte de eso son algunos ejemplos que he estado recopilando en los últimos meses para poder enseñarle a la gente cómo funciona y que lo comprendan un poquito mejor. Ok, Eso y por el hecho de que ellos son seres sumamente amorosos, ¿verdad? Ellos viven en un estado de amor incondicional hacia nosotros y por ese amor tan grande que nos tienen, pues nos ayudan a procesar las cosas con las que nosotros cargamos. claro. Ok, Ujú, como yo lo he ido viendo en los seres humanos, ujú, yo entiendo que, o he entendido que las enfermedades en nosotros se manifiestan básicamente por dos causas. Una ujú, causa física, o sea, o no nos alimentamos bien, o no ejercitamos, o no dormimos bien, entonces el cuerpo se estresa, ¿verdad? Por falta de ujú, alimentación o por falta de ejercicio o, o descanso, ¿verdad? Y eso el cuerpo reacciona y dice, hey, ya necesito atención, ¿verdad? O por el otro lado, la causa mental, ¿verdad? Y es, claro. o sea, pensamos en distintas cosas que nos generan, como vos explicabas, estrés físico, ¿verdad? Y ese Ujú, estrés ujú, físico lo que nos genera es una reacción, o sea, el pensamiento nos tensa el cuerpo, esa tensión, ese estrés, o sea, genera una reacción que eventualmente podría manifestarse como una enfermedad, ¿verdad? ujú. Entonces, Sí, claramente, el- perdona, y nada más para aclarar, claramente en ellos, obviamente el tema de ambientes, la alimentación, el cuidado que les demos y demás va a influenciar mucho, pero el tema que vamos a tocar hoy es un poquito más profundo. exacto, y eso, y un Ujú, poco ahí era donde le quería llegar, o sea, es como, ujú, obviamente tenemos que cuidar que tengan un buen lugar, o sea, que se alimenten bien, o sea, que la parte física, pero digamos, si la parte física está bien, ¿verdad? Si no, ujú, si no mordieron un sapo, o si no tomaron veneno, ¿verdad? O comieron ujú, veneno, entonces, ¿por qué se enferman, ¿verdad? Y ujú, entonces, hay la otra parte que hemos conversado,
y que quisiera yo que me contes un poco más. Y es, o sea, yo los veo a los animales que son tan fieles, tan fieles, tan fieles, que energéticamente generamos una conexión, ¿verdad? O sea, y es, o sea, lo que yo siento, ellos también lo sienten, ¿verdad? Ujú. Porque están muy cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo ando ansioso, entonces usualmente el perro o la gatita se pone ansiosa también, ¿verdad? O sea, y eso es, y hay una correspondencia, una conexión íntima, ¿verdad? En ese sentido. ¿Es así como lo ves? Sí, claro, bueno, nosotros generamos conexión con todo lo que es importante para nosotros, digámoslo así, especialmente si tenemos amor hacia alguien, hacia una mascota y ella lo tiene hacia nosotros claramente, se va a manifestar esa, o se va a crear esa conexión bastante fuerte. En los casos más evidentes, digamos, es cuando el paciente sí llega con problemas de ansiedad o problemas de agresividad, principalmente tal vez los casos de ansiedad que son sumamente nerviosos y el propietario es evidentemente nervioso. En otros casos es cuando me ha pasado recientemente en unos 3 casos tal vez en que la gente me comenta, bueno, mi mascota es extraño porque era sumamente amistoso, le gustaba mucho salir a caminar, le gustaba jugar con otros perritos y ahora anda asustado todo el tiempo, si se le acerca otro perrito llora, quiere salir corriendo, yo no sé qué le pasa, ¿verdad? Entonces ya a estas personas yo les pregunto, bueno, ¿y usted cómo se siente? O sea, desde que comenzó principalmente el coronavirus, nosotros andamos con tapabocas, casi no interactuamos con otras personas, no nos abrazamos, entonces si llega una persona y se acerca, ¿usted cómo se siente? Y la gente, la respuesta fue la misma en varias, todas, bueno, los 3 que me habían comentado la misma situación, me dijeron, a mí se me acerca alguien y yo quiero salir corriendo, yo ando estresado y preocupado todo el tiempo y me da miedo que se me acerque alguien. Entonces, claramente ellos pues, lo están sintiendo y lo están expresando. En otros casos no es tan evidente para la persona, digamos, para el propietario que es una persona que está cargando con algún tipo de estrés y demás porque tendemos a ignorarlo un poco o a guardarlo por ahí y no darle tanta atención o tanta pelota, digámoslo así, pero el perrito o el gatito generalmente sí lo van a sentir y lo van a manifestar. Claro. Ahí tal vez un poco es, incluso creo que comúnmente vacilamos, vacilamos con eso y decimos, o sea, que las mascotas se parecen a sus dueños, ¿verdad? A veces Ujú. desde físicamente, ¿verdad? Y a veces Ujú. también en personalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, si yo soy muy ansioso usualmente, o sea, o no usual, pero digamos, solemos vacilar en el tema de que, ah, sí, el perrillo es ansioso, sí, como su dueño, ¿verdad? O el perrillo Ajá. está gordo, sí, o sea, es que todos comemos mucho en esta casa, ¿verdad? Y entonces, o sea, hay esa correspondencia, ¿verdad? Creo que Ajá, ajá. eso es lo que ya sabemos de alguna manera, aunque no lo hayamos hecho tan consciente. Sí. Ok, pero entonces, como bien decís, o tal vez un poco en mi experiencia, yo he trabajado con pacientes con cáncer ya Ujú. bastantes, varios años, y siempre hay una correspondencia emocional a la manifestación física, emocional Ujú. mental, digamos, a la manifestación física, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, usualmente en el 100% de los casos que yo he visto de cáncer, la persona tenía un trauma, ¿verdad? Un trauma mental Ujú. emocional, ¿verdad? Ujú. Usualmente en su niñez, pero no necesariamente. Y eso termina manifestándose físicamente. Sí. Entonces, tal vez contame vos cómo has visto, o sea, si la enfermedad obviamente no es causada por una condición física en el animal, ¿qué casos o algún caso que hayas visto donde el perrito, el gato, o sea, la mascota manifestara algo, una enfermedad, que se correlacionara, o sea, con esa condición de su dueño? No sé si me estoy explicando. Más o menos, bueno, yo creo que descartar una condición física realmente es difícil, pero de todas maneras, aunque haya o no una condición externa, digamos así más bien, que pudiese haber sido el desencadenante de la enfermedad o del trastorno, igual hay una correspondencia con algún factor emocional de fondo. Entonces, yo lo que observé pues a lo largo de estos 12 años, principalmente inicialmente era cuando la gente me decía o cuando le hacíamos un diagnóstico a un paciente, ok, el paciente tiene hígado graso y el propietario me decía, ah, yo también. O el paciente tiene un soplo cardíaco y el propietario me dice, ah, yo también, o mi hija también, ¿verdad? La que es más unida a él también tiene un soplo cardíaco, o mi perrito padece de gastritis, yo también y tomo los mismos medicamentos que usted le va a mandar, o padece de colitis, etcétera, etcétera.
De ahí hace un poquito también, hace poco tiempo empecé a registrarlo y a empezar a preguntarle también a la gente si qué tipo de o qué problema pudiese estar presentando el propietario en ese momento que me pudiera explicar los síntomas del paciente. Y aquí quiero decir también para que la gente comprenda un poco que este, cada órgano del cuerpo tiene una función, ¿verdad? Una función física. Cumple una función física que es la evidente, la que todos conocemos, y cumple una función energética que es análoga o equivalente a la misma función, a la función física. Entonces, si el estómago está hecho para digerir los alimentos a un nivel energético, el estómago me ayuda a digerir o asimilar las cosas buenas de la vida, por decirlo así. Si la piel me ayuda, o sea, me protege y ayuda en el contacto, etcétera. Si tengo algún problema de la piel, podemos buscar algún problema de separación, algún problema de falta de contacto, de falta de cariño, etcétera, cosas por el estilo. Entonces, de ahí pues tengo varios casos de pacientes que, por ejemplo, me decían, ok, bueno, un caso de una perrita con problemas de obesidad, con muchos lipomas en el pecho. Los lipomas son grasa, entonces son protección. Ella los tenía en el pecho y al preguntarle a la propietaria si había tenido algún conflicto por el cual sintiera la necesidad como de protegerse, de resguardarse un poco, ¿verdad? De algo, ella me dijo que curiosamente la primera vez que la perrita presentó un lipoma, y digamos que esta perrita tiene cantidad exagerada de lipomas en el pecho, que no es frecuente, la primera vez que él presentó un lipoma, que fue hace 2 años, fue justo cuando ella se estaba separando de su marido en ese momento. Y fue un proceso de separación bastante fuerte para ella. Posteriormente, pues he tenido casos de pacientes que me llegaron, bueno, un paciente que me llegó con gastroenteritis hemorrágica, sus vómitos y diarrea con sangre. En este caso, pues es una situación de urgencia que el cuerpo está, o sea, o estamos tratando de eliminar rápidamente, ¿verdad? Y que a la vez provoca algún grado de dolor, porque ya es un poco más profundo para que haya sangrado. Cuando le pregunté igual al propietario, me dijo, bueno, estaba en un proceso de mudanza, acababa de llegar a Costa Rica, tenía muchos años viviendo en Venezuela y estuvo dos días viajando con la perrita para llegar a Costa Rica porque lo trasladaron del trabajo y en 2 días tenía que estar, no me acuerdo en qué otro país, para su nuevo trabajo. Entonces me dijo, es una situación extremadamente estresante para él, cambió de casa, cambió de trabajo, cambió de vida, ¿verdad? Después, otra perrita que padecía de gastritis con cierta frecuencia, la propietaria me dijo, ajá, yo también padezco de gastritis, la otra perrita padece colitis y el propietario o el esposo de esa muchacha padece de colitis nerviosa. En este caso, la perrita el día que me llegó con gastritis, le pregunté y la muchacha me dijo que estaban en proceso de mudanza, entonces sí, estaban estresados los dos. El mismo día, en la tarde, llegó la otra perrita de ellos con colitis también. Entonces, son casos bastante interesantes. Después tuve una gatita cachorrita. Este es un ejemplo que me parece también, tengo varios, pero vamos a tener que cortar y nada más hablar de algunos. Ella presentaba una lesión aquí en la frente, era micótica y bacteriana. Hay estudios, bueno, hay gente que ha escrito libros acerca de estos temas también en las personas, ¿verdad? Que es el tema de biodescodificación. En el caso de la frente lo podemos asociar a situaciones de confrontamiento, situaciones en las que sentimos que algo afecta a nuestra integridad. La propietaria curiosamente estaba presentando acné también en la frente. Le pregunté si había alguna situación y me dijo sí, definitivamente. El día que ella empezó a presentar la lesión de la piel en la frente, precisamente empecé yo con problemas fuertes en mi trabajo que hacen sentir que algo está amenazando mi integridad. ¿Por qué? Porque va completamente en contra de mis creencias, me dijo ella, y eso me genera muchísimo estrés también, ¿verdad? Ahora, quiero también decir que, aunque comentabas antes que si no es un factor externo como un envenenamiento, un accidente, etcétera, yo quiero decir que incluso en los casos de envenenamientos, y más tarde quisiera contarte de un ejemplo, de un caso que tuve bastante interesante. En esos casos inclusive podemos relacionarlos a ciertas situaciones que pueden ser bastante fuertes y bastante tóxicas que estemos viviendo y que ellos van a desencadenar algún trastorno también. Ok, muy bien. Bueno, tal vez como para ir, o para hacer como un resumen, bueno, para los que se acaban de unir, estamos hablando de la relación energética de nuestras mascotas con nosotros.
¿verdad? Y lo que estábamos hablando es que son, tal vez, y si necesitas corregirme, hazlo, por favor, son tan fieles, por decirlo de alguna manera, o sea, y tan amorosos, o sea, que generamos una relación muy íntima, no Ujú, solo emocional, sino que física, energéticamente. Entonces, ujú, las condiciones que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, estrés o preocupación o rechazo o lo que sea, se manifiestan también o se pueden manifestar también en nuestras mascotas, porque no ujú, necesariamente va a ser siempre, ¿verdad? O sea, no, ujú, creo que no tenemos suficientes datos para eso, pero que sí, ujú, digamos, a menudo y en los casos que has ido viendo, o sea, hay una correlación muy clara entre lo que la ujú, mascota está presentando y la situación que el propietario, el dueño está viviendo, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces es como si yo me estreso, mi mascota se estresa. Si yo no quiero ver algo, entonces mi mascota se enferma de la vista. O sea, si yo, o sea, no quiero ujú. digerir una idea o tengo problemas, o sea, en el estómago, o sea, entonces mi mascota también lo hace, ¿verdad? Exacto. Ujú, Entonces vamos, o sea, un poco tal vez descubriendo, o sea, porque hasta que esta conversación no la teníamos yo, o sea, nunca lo había pensado tan específicamente, ¿verdad? ujú, Pero vamos un poco descubriendo la intensidad de esa relación que tenemos, o sea, con nuestras mascotas, ¿verdad? O la profundidad, ujú. tal vez intensidad no es la palabra, profundidad Claro, sería mejor. sí. Bueno, llega inclusive a el hecho de que si yo no cuido de mí, si yo estoy ingiriendo sustancias que no son buenas para mí, si no me alimento sanamente y demás, eso afecta, eso afecta a mi organismo, claramente, afecta a mi salud, física, emocional y demás, y también ahí ellos lo van a manifestar, digamos, y aquí pues, quisiera tal vez dar uno o dos ejemplos. Uno es una perrita que es bastante joven, tiene apenas un año de edad y me está presentando problemas de cálculos en la vejiga, esos son piedras en la vejiga. Cálculos en la vejiga están relacionados pues a una incapacidad del riñón de eliminar ciertos desechos del metabolismo, ¿verdad? Sales y demás. Y energéticamente también a situaciones que las que yo no por algún tiempo no he querido aceptar, o sea, no he querido del todo ver, ¿verdad? Y que no he querido como aceptar en mi espacio principalmente, porque orina tiene que ver con mi espacio, con mi intimidad, con mis relaciones con mi pareja, etcétera. Bueno, en este caso, cuando le comenté a la señora me dijo que ella vive sola, que bueno, no tiene una pareja, tiene una casa grande, tiene un patio grande, pero no, pero vive sola, no tiene a nadie, ¿verdad? Ella no lo vio como un problema ni como una causa de estrés, pero me comentó a la vez que tiene varios años tomando quimioterapia. Entonces la quimioterapia se elimina a través del riñón, ¿verdad? Se procesa, se elimina a través del riñón o del hígado, en ese o en orina. Si ella tiene años tomando quimioterapia, que la perrita tan jovencita, que no es una raza propensa, por cierto, a formar cálculos en la vejiga, me esté presentando problemas en la vejiga, muy probablemente es porque obviamente ya está intoxicando su organismo con este medicamento por tanto tiempo y la perrita lo está manifestando. Y otro caso tal vez de un cliente o un paciente que me llegó con otitis en ambos oídos y el propietario me dijo que tanto él como su esposa pues están trabajando con el celular, o sea, están haciendo llamadas telefónicas ahora, por el asunto del COVID. Entonces, él tengo un teléfono irradiando mi oído todos los días, ¿verdad? Por una mayor cantidad de horas al día y mi perrito pues está manifestando problemas de otitis externa. Entonces, creo que son cosas a las que definitivamente hay que ponerle mucha atención también. Claro, muy bien. Ujú, Bueno, entonces, creo que casos hay de sobra, o sea, tenés de sobra, ¿verdad? ujú, Es algo que has ujú. estado estudiando ya bastante tiempo. Sí. Tal vez entonces entendemos o sea, establecemos la relación entre lo que pasa en la mascota que está correlacionado con algo que los dueños están viviendo, ¿verdad? O los propietarios están viviendo. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo? O sea, pues obviamente hay una parte, si tiene una infección en los oídos, pues hay que tratarlo, Sí. le damos las pastillas. Si tiene un problema, o Ujú. sea, de cálculos, pues también, o sea, pero ¿qué más podemos hacer para Sí, sanar, digamos? sí, si yo soy consciente de qué es la situación por la cual yo estoy pasando o qué es lo que me puede estar a mí afectando, yo puedo ayudar a mi mascota primero reconociéndolo, haciéndome responsable y estando dispuesto a trabajarlo y trabajarlo y sanarlo, pero a la vez yo puedo liberar a la mascota. Y aquí
Pues te lo voy a ilustrar con otro ejemplo, y este es un ejemplo muy personal para mí. Bueno, tengo un par que me gustaría comentar luego si tenemos tiempo, pero este es un ejemplo muy personal, ¿verdad? Que es con mi perrita Ujú. Lily, fue principalmente con la que llegué a tener una comprensión, digamos, de esto, ¿verdad? Porque anteriormente yo veía la correlación y no entendía qué es lo que pasaba. Yo decía, bueno, algún día voy a entender qué es lo que está pasando acá, pero ahorita no me llega. Hace 2 años y medio mi perrita Lily presentó un tumor maligno bastante agresivo en boca, en cavidad oral. El tumor no, pues es un tumor que generalmente no tiene ninguna respuesta a quimioterapia y que no era operable por el tamaño, por la zona donde se encontraba en paladar, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento obviamente fue un shock bastante grande para mí. Yo me acosté con mi perrita Lily en la cama a pensar y a preguntar, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Había tenido varias mascotas anteriormente que habían fallecido también de diferentes tipos de cáncer. Y yo decía, tiene que haber una correlación, algo está pasando. Entonces, al preguntar por qué ella está padeciendo este tipo de cáncer en la boca, la respuesta que yo obtuve es que ella lo padecía para que yo no lo sufriera en un futuro. Entonces yo pregunté por qué, o sea, por qué lo voy a sufrir yo en un futuro. De nuevo la respuesta fue pues por el sufrimiento pasado, ¿verdad? Por todo lo que he sufrido, por lo que no he sanado y por lo que no he expresado. O sea, en mi caso, como era un tumor en la boca, era mi incapacidad de expresar las cosas que me pasaban por tantísimo tiempo. Entonces, yo me decidí, o en ese momento, que yo no lo iba a aceptar. Yo dije, bueno, no sé si esto que me está llegando, que estoy entendiendo, realmente es, pero no lo quiero, ¿verdad? No lo quiero en mi vida, no lo quiero aceptar, yo la quiero a ella, yo me voy a hacer responsable. Si eso es algo mío, yo me voy a hacer responsable, yo lo voy a trabajar, yo lo voy a sanar. Y a Lili la libero, entonces le pedí a ella que, o sea, me perdonara por no haberlo hecho antes, por no haberlo visto, y le dije que muchas gracias por todo, muchas gracias por su amor, pero yo no la necesito conmigo y la libero de esto. Entonces podemos perfectamente tomar esa decisión, sentarnos con nuestras mascotas, hacer una meditación o conversar con ellos de una manera, digamos, profunda y liberarlos, ¿verdad? Liberarlos de la situación que está pasando. Ahora no podemos liberarlos de algo que no entendemos, que no hemos visto y que no estamos dispuestos a trabajar. Tenemos que hacer el compromiso y ser conscientes para poder hacerlo. Claro. Ujú, Qué buena, qué buen inicio, ¿verdad? O sea, ujú. bueno, y creo que en resumen, porque ahí la veía, yo conozco a Lili, ahí la veía, Ay, en, por ahí resu- está, sí. en resumen, Lili sanó, sí, Lili sanó y está bien, Ah, ¿no? bueno, sí, no te dije eso, perdón. A Lili al final, pues, y quiere decir que cuando nos dimos cuenta del tumor, pues estaba bastante grande y eso porque ella no mostró síntomas, simplemente un día no quiso comer, vi una gotita de sangre, la revisé y bueno, tenía aquel tumor y hace un par de meses le he hecho limpieza dental y no estaba, ¿verdad? Entonces, tomé la decisión de todas maneras de hacerle la quimioterapia porque tuvimos una noche muy difícil porque a ella le estaba costando un poco respirar también ya, la noche el día que le hice la quimioterapia, que deseé hacerlo porque todo en mí se resistía a ponerlo a dormir. Yo dije, no puedo hacerlo, ¿verdad? Lo voy a intentar. Y menos de una semana después, pues el tumor de Lilia desapareció por completo y eso fue, como te digo, hace más de 2 años y medio. Está súper bien. Que, Ujú, o sea, una sanación de un cáncer en una semana, un cáncer que en teoría es ujú, terminal y no tiene tratamiento en una semana, ujú, no es usual, ¿no? ujú. Exacto, no es usual y no está reportado. Como te digo, los estudios, por lo menos en este tipo de tumor que es sumamente agresivo, es que no respondía a la quimioterapia, ¿verdad? Ni a la Claro, radiación, que de todas maneras no era opción en ese momento. Ujú, ok, muy bien. Entonces, ujú, eh, digamos que el primer gran, eh, ¿cómo es? Entendimiento es que las mascotas ujú, pueden sanar cuando las liberamos de ujú. reflejar lo que nosotros estamos viviendo, o lo Exacto, que experimentando o adoleciendo, tal vez sería la palabra más correcta. exacto. Ujú. O sea, entonces lo primero es liberarlas, ¿verdad? O Sí, sea, para que el tratamiento funcione, ¿verdad? Porque creo que ese es sí. el tema, ¿verdad? Al final siempre hay que tratar a la mascota, Ujú, o sea, de alguna manera, ¿verdad? O sea, entonces en el caso tuyo, como médico veterinario, o sea, ahí pues con las medicinas que se puedan hacer, ¿verdad? Obviamente generando eh, el el menor daño posible, ¿verdad? Porque sabemos que las medicinas también, o sea, en exceso nos hacen daño, ¿verdad? O sea, ujú, entonces, claro. pues, y porque lo hemos hablado antes, sé que tu perspectiva es, o sea, tratar eh,
de aplicar lo menos posible, ¿verdad? O sea, medicamentos y más, una sanación más natural, ¿cierto? Claro, bueno, sí, en la medida de lo posible. Para mí tal vez la parte más importante es que conforme nos vamos volviendo más conscientes y vamos tratándonos mejor, resolviendo nuestros temas, ¿verdad? Alimentándonos bien, cuidándonos y transmitiendo amor, podemos manejarlo ya desde un punto de vista preventivo y no esperarnos a que ya haya algún trastorno realmente que requiera un tratamiento fuerte, ¿verdad? A medida de lo posible, para mí debería ser algo completamente preventivo. Claro. Pero bueno, digamos que ya se enfermó, entonces lo primer Ya se gran enfermó, paso es hay que tratarlo. liberarlo. Sí, pero Sí, digamos liberarlo, ¿verdad? Liberarlo sí, y sí, sí. decirle, Ujú, pero para liberarlo, como bien decías, o sea, lo primero es darme cuenta, hacerme ujú, responsable, darme cuenta que ujú. está reflejando algo que es mío, Claro. ¿verdad? Y hay que hacer esa introspección, tal vez sería la Ujú, palabra, ujú. ¿verdad? De, ok, si mi perrito tiene un problema gástrico, o sea, que no estoy yo queriendo digerir o que estoy yo teniendo problemas para digerir, ¿verdad? Sea emocional o Exacto. mental, Sí. ¿verdad? Entonces liberarlo, hacerme responsable, o al revés, hacerme Ujú, responsable, liberarlo. sí. Y, o sea, para que no vuelva a manifestar, tendríamos que tratarlo nosotros, ¿no? Ujú. Sí, 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 por supuesto. O sea, tendríamos que estar dispuestos nosotros a buscar dentro de nosotros mismos qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos está afectando. Bueno, acá tal vez puedo darte otro ejemplo, no sé, si querés de un par de casos que tuve ahí con sí, una sí. propietaria que me buscó por alguien que le hizo el comentario de este tema, ¿verdad? Y en esto, pues, tal vez para que la gente comprenda un poco, cuando nosotros empezamos a poner atención a lo que es nuestra energía, cómo fluye en nuestro organismo y demás, podemos sentirlo antes inclusive de que se manifieste físicamente. O sea, sus bloqueos podemos empezar a sentirlos. Donde mi energía no fluye bien, yo lo siento antes de que sea una dolencia física. Y inclusive en otros pacientes, si yo puedo sintonizar con el paciente o con el propietario, también puedo sentir dónde está su bloqueo en ocasiones, ¿verdad? Entonces esta propietaria me llamó porque tenía una perrita con años de estar padeciendo problemas de la piel recurrentes, ¿verdad? Pioderma recurrente, todos alérgica, probablemente de origen alérgico y posteriormente bacteriano por la complicación. Entonces todos los meses tenía que estar dando tratamiento y ella pues quería buscar la manera de ya no tener que seguir dándole medicamentos toda la vida a su perrita todos los meses. Entonces me pidió si podía ir a verla. Yo no conocía a la señora y no conocía a la perrita. Lo que sentí en el momento en que ella me lo dijo, que busqué, digamos, sintonizar con la perrita, es que la perrita era un poco ansiosa y era ansiosa porque estaba preocupada. Yo le pregunté y aquí ahorita vamos a hablar tal vez el tema de la comunicación con las mascotas es un poco telepática también, ¿verdad? Pero si buscamos su energía podemos sentirla. Entonces, la pregunta a la perrita fue qué era lo que ella sentía y lo que sentía es que estaba preocupada por su propietaria. ¿Por qué? Por una situación que se podía repetir. Entonces, pues no entendí nada, ¿verdad? ¿Cuál situación se puede repetir? No sé, no la conozco, no conozco su historia. Entonces, pues sintonicé un poco con la propietaria y sentí también un par de cosas, aparte de una presión en la cabeza un poco fuerte, algo que se sentía como una sinusitis y un dolor en el brazo, en todo el brazo izquierdo que para mí representaba donde estaba el bloqueo y detrás de ese dolor en el brazo izquierdo una figura masculina que me pareciera su papá, otra figura masculina que podía ser un esposo y aparentemente un hijo también que no estaban, o sea, representaban un apoyo que ya no estaba. Bueno, cuando llegué donde la señora y la señora me preguntó, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? Y yo le expliqué, bueno, esto es lo que veo, esto es lo que siento, no lo sé, no sé si es verdad, no sé qué puede significar. Ella me dijo, bueno, hace 15 años murió mi papá, ¿verdad? A mí me dolió muchísimo. Cuando murió mi papá, ella, la perrita, precisamente vino a sustituir a mi papá, o sea, no a sustituirlo porque jamás lo va a sustituir, pero cuando el papá murió, pues ella adquirió a la perrita y la perrita se volvió en su compañía. La situación de la que ella tenía miedo que se repitiera es porque su mamá ya está muy mayor y ella la está cuidando y tiene miedo de que también muera, ¿verdad? Le asusta muchísimo. Está pasando por un periodo constante de estrés, siempre está preocupada, siempre está asustada por el tema. Su esposo y su hijo pues ya tampoco viven con ella, o sea, al final todas estas figuras masculinas sí estuvieron en algún momento, pero ya no estaban, ¿verdad? Y la manifestación de la enfermedad de la perrita pues era la separación de su
padre y ese asunto que no había sanado, ¿verdad? Entonces, al poder ella expresarlo y reconectar con ese sentimiento, pues pudo sacarlo y pudimos hacer un trabajo ahí para que también liberara a la perrita. La otra perrita de ella estaba presentando problemas de agresividad bastante fuertes, ¿verdad? Y el asunto es que la estaba cuidando, la situación estaba empeorando porque ya nadie podía acercarse a ella, nadie podía llegar a la casa, no podía tener invitados y demás. A veces no queremos reconocer las cosas, pero en este caso ella estaba muy estresada porque cada vez que invitaba a alguien la perra era un problema, porque es una perra de casi 50 kilos, ¿verdad? Enojada que la señora no puede manejar y que quiere comerse a todo el mundo. Entonces, el asunto es que cuando su esposo se fue de la casa y su hijo también, ella quedó sola en esa casa y estaba siempre asustada, todo el tiempo se escuchaban ruidos. Me dijo, yo llamaba a la policía, llamaba a los bomberos, aquí venía todo el mundo, porque tenía miedo, me daba miedo estar sola. Cuando llegó ella, ¿quién se va a meter con ella? Obviamente, pues yo ya no tengo miedo porque ella cuida. El problema es que se ha vuelto agresiva. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que la señora soltó, aunque realmente no lo soltó, se dio su miedo y su preocupación a la perrita, o sea, le dio el deber, básicamente, la misión de protegerla, pero no supo decirle protegerla de qué, ¿verdad? Entonces la perra la protege absolutamente todo, porque ella vive en un miedo constante, ¿verdad? Entonces la perra todo lo toma como una amenaza. La misión acá pues es aceptar que la señora tiene miedo a la soledad, ¿verdad? Y que trabajando su miedo a la soledad y apropiándose pues de su espacio, que tiene que ver con el tema de la sinusitis y los dolores de cabeza, que me dijo que sí padecía, puede ayudarle a la perra a comprender de qué es que la tiene que cuidar también, ¿verdad? Uh-huh. Y ayudarla ahí a soltar pues esa agresividad. Uh-huh. Ahora, si nosotros no reconocemos que andamos por la vida preocupados, asustados de que algo nos pase y nos quejamos de que tenemos un perro agresivo, obviamente tenemos un trabajo que hacer, hay algo ahí latente, ¿verdad? Y ese fue el caso con esta señora. Claro, muy bien. Uh-huh. Interesante. También tal vez invitar, o sea, a la gente que está viendo si tienen alguna pregunta o algún comentario, si han experimentado algo con sus mascotas así, o sea, por favor hagan los comentarios ahí o las preguntas que tengan que hacer y ahí vamos a ver cómo las vamos atendiendo. Eh, ok, entonces, sí, tal vez aquí lo que yo me llevo y también de mi propia experiencia trabajando con gente, o sea, lo importante es empezar a buscar la causa raíz, digamos, de la dolencia, ¿verdad? O sea, Uh-huh. o del malestar o de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, y esa causa raíz puede estar en el pasado reciente como puede estar en el pasado lejano, ¿verdad? O sea, Sí. creo que una de las cosas tal vez que nosotros hacemos y que facilita eso, ese proceso es, ¿verdad?, el sintonizar energéticamente, ¿verdad? Para poder ayudar a la persona a reconocer, ¿verdad? Uh-huh. Ese bloqueo o esa situación o esa energía que todavía está ahí, ¿verdad? O sea, creo que es, hola Hervidania, qué bueno, desde Santo Domingo. Y entonces es reconocer esa Santo Domingo de República Dominicana, Ah, ¿verdad? Sí. gracias. Entonces es reconocer ese bloqueo. Eh, o reconocer esa situación que hemos vivido, que en el fondo no hemos liberado, ¿verdad? Ese es tal vez, o sea, el tema ya de sanar, de cuando sanamos, ¿verdad? De verdad. O sea, y es aprender, para mí es, y quisiera ver si para vos significa lo mismo, o sea, es hacer las paces con nuestra historia, Uh-huh. ¿verdad? O sea, con lo que sea Uh-huh. que hayamos vivido, cuando digo hacer las paces es dejar de pensar que no, yo no debía haber vivido esto, qué terrible que yo haya vivido esto, o sea, negar nuestro pasado y decir, sí, o sea, es lo que viví, punto. No tengo por qué seguirlo viviendo, o sea, puedo moverme hacia adelante, ¿verdad? Sí. Pero estás de acuerdo que para entonces, para que la mascota sane, yo me hago responsable de mi dolencia, o sea, de mi bloqueo, ¿verdad? Y tengo que empezar a trabajar en ese sentido. Por supuesto, sí. Sí, y definitivamente, vamos a ver, como decías antes, hay situaciones que son más recientes, pero yo creo que en el fondo todo tiene una historia pasada, ¿verdad? Y casi siempre los condicionamientos los creamos en periodo de crecimiento, ¿verdad? Entonces, nuestras reacciones a cosas ahora que nos provocan algún tipo, o sea, si yo reacciono porque alguien me dijo algo y eso me enoja,
es porque, o sea, es como activar un botón, ¿verdad? Ahí está, nada más es de volverlo a tocar. Algo me sucedió en algún momento del pasado que me hizo entender que cuando alguien me habla de esa manera, pues yo me tengo que enojar, o que si alguien me dice tal cosa, pues entonces yo no lo puedo aceptar, ¿verdad? O sea, siempre que hay algo que reacciona en nosotros a determinado asunto, tenemos que buscar en el pasado. Preferiblemente también que es la situación que yo no he sanado, con la que no he hecho las paces, como decir, ¿verdad? Y para hacer las paces con eso, para mí mucho es permitirnos reconocer que somos vulnerables y que hemos sufrido, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que hace la gente tratando de ignorar las cosas a veces, es para no permitirnos ser vulnerables, ¿verdad? Tratamos de ser siempre valientes, de no expresar dolor, de no expresar nada, pero ahí está. O sea, lo único que hacemos es crear una coraza que nos aísla de, del ambiente, de los otros, de la conexión que podemos tener con los demás, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, que en el fondo lo que estaba llamando antes un bloqueo, ¿verdad? O sea, y es Exacto. Uh-huh. agarrar esa situación y guardarla en vez de soltarla. O sea, Uh-huh. yo usualmente trabajo tres pasos, o sea, para hacer esa liberación, ¿verdad? Que son Uh-huh. o esa sanación, ¿verdad? Que serían la liberación emocional, que es reconocer que hay una emoción ahí pegada, Uh-huh. que todavía estoy enojado, triste, molesto, lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. El segundo es la resignificación, que es hacer las paces, ¿verdad? Con ese Sí. pasado. Entonces decir, ok, sí, ya lo viví, ¿verdad? Esa resignificación, a mí me gusta hacerla como ver los regalos de la situación, ¿verdad? Pero no se pueden ver los regalos si no se ha liberado la emoción, esa parte es importante, Uh-huh. ¿verdad? Y el tercero es la redefinición, y es de hoy en adelante, ¿verdad? De hoy en Sí. adelante, cómo quiero vivir, qué quiero hacer, ¿verdad? Sí. Si estarías de acuerdo con eso. Sí, por supuesto. Bueno, ese es el ejercicio que hicimos con esta señora. Definitivamente es básicamente cambiar el chip, ¿verdad? Primero aceptarlo, reconocerlo, sentirlo, cambiar el chip un poco y definir qué es lo que quiero hacer de ahora en adelante, cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante y liberar además a mi mascota, ¿verdad? Ahora, aquí hay un asunto importante, porque es que digo que lo que presentan nuestras mascotas es de nosotros, ¿verdad? Porque no puede ser de mi mascota. Bueno, generalmente la diferencia de nosotros con ellos es que ellos uno viven en el amor, entonces no se aferran al sufrimiento, ¿verdad? Yo puedo regañar a mi mascota y 2 minutos después llego, le doy un beso y me mueve la colita y todo está bien y no sigue pensando, ay, es que me regañó hace 2 minutos, yo no, ¿verdad? No, se queda para allá toda la semana, todo el mes, etcétera, no, eso no pasa con ellos. Y aparte otra cosa, bueno, viven el momento, entonces, ¿verdad? Ellos viven el instante, no viven, como te decía, aferrados al pasado. Nosotros sí recordamos, cada vez que algo me sucede, recordamos, ay, la vez pasada que me pasó y la vez anterior. Entonces eso es lo que desencadena toda la reacción. Aparte, quiero dejar en claro aquí, es muy importante que la gente no lo tome como es mi culpa, ¿verdad? Que no asuma que porque mi mascota está sufriendo algo que es mío, ¿verdad? O está padeciendo mi estrés, ¿verdad? Lo está reflejando, etcétera, etcétera. Y entonces me tengo que sentir culpable. La culpa no ayuda porque es aferrarme al sufrimiento también. Entonces es convertirlo en un ciclo vicioso también. Básicamente simplemente aceptar responsabilidad y trabajarlo, pero nunca decir o entrar en ese estado de sufrimiento, de victimización por mi culpa, ¿verdad? Para nada. Claro. Sí, la culpa de hecho nos desempodera, ¿verdad? Entonces nos Exacto. vuelve más víctimas y genera más sufrimiento, Uh-huh. sí, de acuerdo. Sí. Qué importante ese tema. Entonces, como para ir armando el muñequito, ¿verdad? Entonces, o sea, si Uh-huh. mi mascota se enferma, eh, o sea, una de las cosas es, o sea, bueno, ibas a comentar algo sobre las enfermedades, digamos, dadas por situaciones alrededor, pero ahorita hablamos de eso, pero digamos, o por situaciones físicas. Pero, digamos, si una vez que la mascota se enferma, yo lo que quiero es aprender a buscar en mí, o sea, cuál podría ser la correlación o cuál es la correlación que podría haber Exacto. entre Uh-huh. lo que la mascota está manifestando y lo que está pasando en mí, ¿verdad? Sí. Una vez que lo reconozco, asumo responsabilidad, libero a mi mascota, ¿verdad? Y voy y lo trabajo, ¿verdad? Y lo trabajo con Uh-huh. estos Uh-huh. procesos, o sea, que hablábamos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hablamos de estos, o sea, esta es una manera muy diferente de ver, digamos, la medicina veterinaria y la vida en general, ¿verdad? O sea, la vida con mascotas, ¿verdad? Sí. Tal vez, ¿qué implicaría para vos como médico veterinario, o sea, el cambio o cuál sería el cambio que implica para vos como médico veterinario en tu práctica?
Creo que no entiendo muy bien la pregunta, pero básicamente, O sea, o sea, ¿cómo no se sé si es vería esto, una, pero me corregís. cómo se Ajá, vería una consulta diferente, ¿verdad? O sea, ¿cómo manejas vos tu consulta diferente al tener este entendimiento, ¿verdad? Al ser ya sí. una consulta tradicional de médico veterinario, sino que, o sea, ¿cómo manejarías esto diferente? ¿O cómo estás manejando esto diferente? Bueno, bueno, aquí no sé, quiero aclarar también que para mí la medicina siempre debería haber sido así, ¿verdad? Tanto en seres humanos como en animales, todo lo que es medicina debería involucrar al ser como un todo, ¿verdad? No somos solo un cuerpo, no somos solo un organismo, no somos solo una mente. Hay mucho más allá de eso, o sea, hay emociones, hay pensamientos, situaciones, circunstancias, hay un ser ahí, ¿verdad? Energético y demás. Entonces debería abarcarse siempre al paciente como un todo. Ahora, pues yo lo converso siempre con el propietario, trato como de abordarlo. Uno trata de sintonizar con el paciente, de permitirme sentirlo, sentir qué es lo que está pasando con él, ¿verdad? Entonces buscar un poquito la explicación más profunda. Me ha ayudado mucho esto en el tema, o sea, como lo podemos ver como intuición o como algo que me está diciendo, porque me llega, por ejemplo, un paciente con tos y yo estoy escuchando que el muchacho me dice lo único que tiene tos, es está comiendo bien, no ha tenido garrapatas, no ha tenido decaimiento, no ha perdido peso, todo está perfecto, el perro se ve perfecto y lo que tiene es tos. Y yo lo que estoy escuchando desde que el perro llegó en mi cabeza es Erliquia, ¿verdad? Entonces sigo preguntando cosas y me siguen diciendo, o sea, y sigo escuchando Erliquia. Y yo digo, ¿por qué va a tener Erliquia un perro que no tiene ni un solo síntoma de Erliquia? Entonces le digo al muchacho, bueno, le han hecho algún examen de sangre reciente en el último año, tal vez una vez. Yo le digo, ¿será que le podemos hacer un examen? Y el muchacho me dice, sí, cuando le hacemos el examen de sangre, el paciente definitivamente no solo tiene reliquia, sino que tiene una reliquia sumamente avanzada y nunca lo manifestó, nunca dejó de comer, nunca bajó de peso, nunca nada. Entonces, una parte es esa y pues abordarlo en clínica como tal, como quisiera hacerlo, es un poco difícil. Generalmente para ya ir al tema un poco más profundo, o sea, en clínica yo puedo como hacer una pincelada, preguntarle al paciente, hablarle un poco, crear conciencia y empezar a que llegue a un cierto entendimiento. Si la gente está dispuesta a indagar un poco más profundo, si le interesa realmente hacer la liberación de la mascota, ¿verdad? Y que la sanación sea completa para ir a la mascota, pues entonces usualmente es preferible una consulta aparte, un momento, digamos, que podemos coincidir, digamos, aparte para poderlo manejar en el que el propietario se sienta también más cómodo, ¿verdad? Y que tengamos un poco más de tiempo para abarcarlo. Eso responde a tu pregunta, me estabas preguntando otra cosa y no entendí. No, no, pues sí, tal vez como para, para decir cómo lo veo yo, ¿verdad? O sea, cómo Sí. lo quisiera ver yo. O sea, me Ujú. suena que la consulta, digamos, ideal hoy, que sería la que Sí, yo recibiría con vos, sería que si identificamos que tiene el perro, pero inmediatamente que identificamos el perro, el gato, o sea, la mascota, pero inmediatamente que identificamos que tengo, lo primero que tengo que hacer yo es traer la mirada para adentro, ¿verdad? Y es la claro. conversación que Ujú. necesitamos tener, o sea, entre nosotros. Y es, ok, cómo eso corresponde a algo que podría o que puedo Sí, estar yo viviendo, ¿verdad? O sea, sí, y cómo necesito tratarme yo, sí. ¿verdad? Porque, a ver, incluso puede ser que ya me esté tratando médicamente, o sea, física, médicamente, digamos, o sea, no sé Ujú. cómo bien cómo se dice, pero necesito tratarme emocional y mentalmente también, Definitivamente. ¿verdad? Ujú. O sea, Sí, entonces, cómo, o sea, es importante trabajar a la mascota, no solo desde una medicina sintomatológica, ¿verdad? O sea, es como sí. para curarle el dolor, ¿verdad? Sino, o sea, trabajar al dueño integralmente, o sea, mental, emocionalmente, para que ya deje de transmitirles energía a su mascota, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, creo que la gente está mucho más abierta al tema ahora, porque ya hay, inclusive hay personas que llegan y me dicen, bueno, mi perrito tiene 3 días de que no quiere comer, pero vieras que nosotros nos estamos mudando de casa y estamos estresados. ¿Será por el estrés que nosotros tenemos? Y Mm. entonces, bueno, sí, podría ser, ¿verdad? Entonces, definitivamente el estrés, si nosotros estamos estresados, mi perro va a sentir el estrés y lo va a manifestar de alguna manera, ¿verdad? Y aparte, hacemos siempre el examen físico, ya hacemos algún examen de sangre, lo que sea que tengamos que hacer para descartar alguna causa enferma, digamos, de enfermedad como tal, o normal, Mayor, digamos, tal enfermedad vez. física. Ujú, Exacto. ujú. Pero siempre poniendo la atención a la causa emocional.
¿verdad? A lo que mm, pueda haber más profundamente. claro, sí. Sí, yo creo que entonces tal vez el mensaje es, o sea, utilicemos uno de los mensajes es utilicemos a nuestras mascotas como un espejo, ¿verdad? O sea, que Definitivamente. para, si ellos manifiestan algo, o sea, yo verme para adentro y ver qué podría estar yo viviendo que está inclinando Sí, a mi mascota a manifestarse de esa manera, ¿verdad? Eh, sí, 100%. o sea, Cien- perdón. sí, 100%. Ujú, son un reflejo de nosotros. Bueno, y si nos Ujú, permitimos comprender el hecho de que realmente todo lo que sucede alrededor de nosotros es un reflejo de lo que sucede adentro también, pues entonces vamos a generar una conciencia mucho más grande y a vivir una vida de menor sufrimiento, ¿verdad? Ujú, exacto. Y, o sea, Eckhart Tolle los llama los guardianes del ser, ¿verdad? O ujú, sea, ujú. que me encanta el tema, el término, porque es, o sea, son, como bien decías, o sea, las mascotas, en general los animales, pero digamos, las mascotas, no están pensando en el pasado, no están proyectándose el futuro, no están, Exacto. por eso duermen tan rico, ¿verdad? Porque ellos no están pensando, uy, ¿y mañana qué es lo que voy a construir? O sea, ellos, o sea, viven el momento, ¿verdad? Y Claro, nos conectan a nosotros con ese momento, pero nos conectan sí, tanto, tanto, o sea, o nos conectamos tanto, tanto que al final terminamos intimando energéticamente y por supuesto estamos bien, ellos están bien, pero también cuando estamos mal, a mí me gusta verlo de una manera, o sea, después de todas las conversaciones que tenemos, y es como nos aman tanto, tanto, tanto que, y son tan fieles que lo manifiestan, ¿verdad? Cuando sí. estamos mal, ¿verdad? Yo creo que si Entonces, la gente comprendiera exactamente que por el amor tan grande que su mascota les tiene, es que su mascota presenta los síntomas de la enfermedad que está presentando, que es precisamente para que ellos no lo tengan y para que ellos no lo sufran, la gente los cuidaría más, ¿verdad? Y se cuidaría más a sí misma también. Y no se rendirían tan fácilmente, porque realmente es muy doloroso cuando vemos un perrito con algún tipo de masa que puede ser tratable, la gente dice, no, ahorita no puedo gastar en eso, ¿verdad? Casi que póngalo a dormir. O si tiene piedras en la vejiga y la gente dice, no, es que ahorita no tengo la plata y tengo otros gastos. Si supieran que les están ayudando, ¿verdad? Que lo están manifestando para que ellos no lo manifiesten, realmente harían el esfuerzo por ayudarlos también. que en el Ujú, fondo ese es tu caso, ¿verdad? Y incluso ujú. podría ser que mi mascota me esté de alguna manera salvando la vida, ¿verdad? O sea, Exacto. y como, como vos hablabas de tu caso personal, y es, mi Sí, mascota tiene cáncer, o sea, un cáncer, pues, sí. en teoría terminal, Ujú, ¿verdad? Y lo está manifestando para que yo no lo manifieste, ¿verdad? Y sí. entonces, si al liberar, o sea, al trabajar yo, al trabajarme yo, hacerme responsable y sanarme yo, la libero a ella para que ella pueda seguir viviendo, ¿verdad? Y sigue, es como casi que podríamos verlo como un escudo de amor, ¿verdad? O sea, Ujú. y son esos seres que nos aman tanto nos pegan gritos y nos dicen que algo está mal, pero por ahora lo vivo yo, para que no lo vivas Sí, vos, ¿verdad? ujú, sí, 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 es muy duro. Bueno, quería entonces contarte también de este otro caso, que es un poco más fuerte para mí, digamos, es un caso bastante sensible porque, como comentabas antes, bueno, cuando hay, qué sé yo, no es cuando hay un accidente, cuando se intoxican. Bueno, este es un perrito que llegó intoxicado porque comió un veneno, no se sabía qué veneno había comido, pero se salió de la casa y volvió intoxicado. Cuando llegó a la clínica, como pues, qué sé yo, 30 segundos después de haberlo recibido, de haber empezado a revisarlo, de estar poniéndole la vía, pues el perrito se desmayó, ¿verdad? Cayó inconsciente y presentaba claros signos de intoxicación. Entonces, cuando el perrito estaba inconsciente y pues le estaba aplicando los medicamentos, ¿verdad? Tratando de reanimarlo y demás, hubo un momento en que el perrito pues se despertó, ¿verdad? Se despertó y duró, qué sé yo, un minuto despierto y luego volvió a dormir. Y después de que se volvió a dormir empezó para atrás un poco, ¿verdad? Entonces empezaron pues empezamos a sentir algunas cosas. En ese momento, por cierto, estaba conversando con vos por mensajitos y estamos recibiendo la misma información, ¿verdad? Entonces, el perrito básicamente, el problema que tenía es que no se sentía amado, decía que no se quería quedar, o sea, que no sabía si se quería quedar porque no sabía si lo amaban. Entonces, al observar a la muchacha, la propietaria que estaba ahí con un niño, en ningún momento, aunque estaban los dos sufriendo, cada uno sufría por su lado, ¿verdad? En ningún momento se agarraron, se abrazaron ni nada, y yo decía, bueno,
tal vez no es que lo amen, sí lo deben amar, pero no saben expresar ese amor por algún motivo, ¿verdad? Entonces yo les dije, ¿será que le pueden hablar? ¿Será que le pueden decir que lo quieren? Entonces llamaron a una niña que era la que era más cercana a él, la niña empezó a hablar con él en altavoz y demás, ¿verdad? Y pues el perrito no mostró ninguna respuesta en ese momento. Este, sí, pues yo lo estaba sosteniendo de alguna forma de lo que lo que sentí en ese momento, que era lo que lo estaba manteniendo un poco con vida, que era del centro cardíaco, ¿verdad? O sea, sosteniendo la energía de su corazón. Y lo que sentí es que me pedía que lo dejara ir, ¿verdad? Que era su decisión. Entonces, pues, aunque me costó, quité la mano y cuando lo hice sentí un vacío en el pecho horrible, ¿verdad? Como que él había tomado la decisión de irse. Cuando eso sucedió y vi los parámetros seguían empeorando y médicamente yo ya había hecho todo lo posible, pues hubo como un momento de resignación, ¿verdad? Y pues yo le dije a él, y cuando le digo es que la comunicación no era precisamente con palabras, ¿verdad? Entonces yo le dije a él que lamentaba mucho que no se hubiera sentido amado en su tiempo acá, pero que el tiempo que le quedaba ya fueran unos minutos o unos segundos de vida, yo lo iba a amar y que si por cualquier motivo decidía quedarse, que yo le iba a hablar a sus propietarios para que lo cuidaran, o sea, ¿verdad? Para que le expresaran cariño. Entonces lo agarré, lo abracé y lo sostuve en mis brazos y, qué sé yo, unos 2 minutos tal vez máximo de tenerlo yo entre mis brazos y de ver que todo iba, que todos los parámetros iban mal y mal y mal, ¿verdad? Y que ya se sentía que pues, el perrito estaba a punto de morir. De pronto abrió los ojos y me volvió a ver. Abrió los ojos y me volvió a ver y eso fue, o sea, se quedó, ¿verdad? En ese momento, de la nada, el perrito se despertó, lo pusimos sobre la mesa, yo conversé con ellos y les expliqué que necesitaba cariño, que necesitaba que le dijeran que lo querían, que le compraran un mejor alimento, el perro venía con garrapatas, que le trataran las garrapatas y demás, y pues el perrito sobrevivió y se quedó, ¿verdad? Cuando ya básicamente me había dado inclusive por vencida porque pues sentí que eso era lo que él me había pedido porque ya no había más nada que yo pudiese hacer. Entonces en este caso lo que quería básicamente expresar es, la señora me dijo cuando el perrito ya se lo iban a llevar que estaban pasando por una situación muy muy difícil porque estaban en un proceso de divorcio, ella y su esposo económicamente y demás tenían problemas, era el único apoyo de la niña, el perrito, me dijo, el perrito es el único apoyo de la niña, y yo dije, ¿por qué va a ser el perrito el único apoyo de la niña? ¿Qué pasa con su familia? ¿Verdad? Bueno, si no se abrazan y si no se están ahí en un momento duro diciéndose y dándose apoyo, pues entonces sí, definitivamente hay una situación difícil y aparte pues acaban de atropellar a la hermanita del perrito, la semana anterior me dijo, el papá de la señora lo había atropellado. Entonces es una situación sumamente pesada, sumamente cargada, pues, sumamente difícil en la que estas personas obviamente están sufriendo y no saben expresar cariño y el perro está sintiendo. Si nosotros sentimos que esto es demasiado pesado para nosotros vivirlo, el perro lo siente 10 veces más fuerte, porque siente inclusive lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Lo que tratamos de ignorar, él lo siente también. Entonces, pues va y se intoxica. ¿Me explico? O sea, son cosas que no necesariamente pasan por accidentes. Hay situaciones muy difíciles y ellos van a buscar ayudarnos a sobrellevarlas. Así eso les cuesta la vida. Claro, claro. Sí que poderoso, incluso verlo así, digamos, si el perrito se sentía no amado, pero también era el único apoyo de la niña, o sea, probablemente la niña también se sentía no amada, ¿verdad? O sea, Exactamente. ¿verdad? La Sí, niña y el sí, niño, sí. claro. Y al final tal vez, no sé cómo estamos de tiempo porque no tengo hora yo, pero siento que ya debemos de estar cerca de la hora y ahorita Instagram nos empieza a expulsar, ¿verdad? Pero eh, creo que tal vez una buena manera de ir cerrando es, o sea, lo poderoso que es el amor, ¿verdad? O sea, eh, y en este caso, digamos, ese amor, o sea, cómo invita a esta mascota a regresar, ¿verdad? O sea, a quedarse, tal vez no regresar a quedarse porque no se había ido. Eh, pero también como las mascotas en ese amor tan grande que nos tienen, o sea, están dispuestas a vivir muchas cosas que nos podrían tocar a nosotros, ¿verdad? Exacto. O sea, nos tocarían a nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos para devolverles ese amor tratándolos, o sea, con ese cariño, pero también tratándonos a nosotros Exacto. mismos, ¿verdad? O sea, estando dispuestos a traer la mirada hacia adentro
y reconocer lo que está pasando en nosotros para poder liberarlos a ellos y a ellas, ¿verdad? De esa carga. Exacto. Cuidando el espacio externo y el espacio interno, ¿verdad? Es amarme a mí mismo, cuidarme, tratarme bien, alimentarme bien, hacer ejercicio y demás, y yo estoy sano. Y además le proporciono las condiciones ideales a mi mascota. Mi mascota debería ser una mascota sana también, ¿verdad? Un espacio equilibrado. Permitimos que otros, que son los que nos rodean, también estén bien y especialmente ellos que son tan sensibles. Exacto. Por ahí nos dice alguien que te conoce, Coach Andrés, qué Andrés, interesante, hola. nunca había escuchado sobre este tema. Definitivamente nuestra vibración afecta a todo lo que nos rodea. Exacto. Saludos a Sharon. Sí, exactamente. En el fondo ese es el tema, Andrés. Y creo que Sharon, o sea, la doctora Sharon, tiene casos de sobra, ¿verdad? Sí, tengo bastantes ejemplos, Sí, pero o no nos sea que da tiempo. no, y no se trata de compartirlos todos hoy, pero casos de sobra para saber que esto no es una casualidad, que no es un único caso, ¿verdad? Empezando desde tu propia historia, ¿verdad? Hasta de todos los pacientes, ¿verdad? Las mascotas que ves todos los días, ¿verdad? Porque sé que hay días que ves hasta 14 mascotas en el día y cómo se va manifestando y se va viendo la claridad de esa correlación que hay, esa interdependencia, ¿verdad? En la que vivimos, ¿verdad? Que es incluso uno de los principios que yo comparto en el trabajo que hago, ¿verdad? O sea, esa interdependencia no solo física, sino también energética en la que vivimos, ¿verdad? Y lo importante Claro. que es de mantenernos nosotros en un estado de paz y amor. Bueno, y desde que empezó el COVID, que mucha gente se vio afectada por el trabajo y demás, en el caso de los veterinarios, pues se incrementó la consulta, ¿verdad? No, no es precisamente algo bueno, pero para nosotros en la clínica que yo trabajo, se triplicó básicamente la consulta, se triplicó hasta se cuadruplicó, o sea, así de obvio, de evidente, ¿verdad? Ujú. Claro, claro. Y tal vez para mí, o sea, para mí hay un tema que es súper bonito, importante, ¿verdad? Reconocer es el amor que en la naturaleza nos tiene. Ahí está Lili. La Esa es la famosa verdad. Lili, la famosa Ujú. Lili, esa es. Eh, Esa sí. Lili. El gran amor que nos tiene la naturaleza, ¿verdad? O sea, Ujú, a ujú. nosotros y el cómo nos cuida, incluso cuando nosotros a veces nos rehusamos a cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, como hay una invitación monstruosa a, Sí. a amar, ¿verdad? Amarnos, pero también amar para afuera, ¿verdad? Y cuidarnos mutuamente y de todo nuestro sistema. Porque realmente estamos apenas empezando a entender la profunda interconexión en la que vivimos con todo ser alrededor, ¿verdad? Exacto, somos una gotita en un océano infinito, ¿verdad? Si lo comprendemos de esa manera, o sea, somos parte de un campo energético que abarca absolutamente todo, ¿verdad? Y no es un tema necesariamente espiritual, la ciencia también lo ha comprobado, ¿verdad? De múltiples formas, entonces podemos investigar un poquito nada más para los que igual quieren buscar o quieren qué es lo que está diciendo, puede probar la ciencia, hay muchísimas cosas que la ciencia ha probado ya. Ujú, Exacto. Muy bien. ujú. Bueno, no sé si hay algo con un mensaje con el que quieras cerrar, dejar para ir haciendo cierre. Pues no, el mensaje básicamente sería ese, que el trabajo de introspección es sumamente necesario y que recordemos que el estado en el que nosotros nos encontramos afecta todo lo que está alrededor nuestro, ¿verdad? Y si nosotros realmente queremos a nuestras mascotas, hagamos el propósito de mantener un ambiente sano, ¿verdad? Sí. Ojalá todo el mundo comprenda lo que comentaba antes, ¿verdad? Su amor por nosotros es tan profundo, es tan puro y es tan incondicional que lo que manifiestan lo hacen para que nosotros no lo tengamos que sufrir, o sea, para ayudarnos a procesar nuestros padecimientos o nuestro sufrimiento. Entonces, hagamos el trabajo para estar bien nosotros y para que estén bien ellos también, ¿verdad? Todo es por amor y el amor sana cualquier cosa, cualquier herida, cualquier dolor. Ujú, Exacto, sí. El amor y la conciencia, agregaría yo, pero ujú. sí, exactamente. So, Eh, conciencia. sí, Ujú. en el fondo van de la mano. Sí. No, buenísimo. Yo creo que también que hay una invitación a quien tenga una mascota y quiera atenderla de una manera integral o quiera atenderse. Creo que ahora decías algo, mantener un ambiente amoroso, ¿verdad? Pero creo que el Ujú. ambiente, yo sé cómo lo Sano. estás
cuál es el significado que le estás dando, ¿verdad? Pero para aclarar nada más, el ambiente empieza desde adentro, ¿verdad? O Exacto. sea, desde cómo estoy yo y eso que Ujú. estoy emanando alrededor mío, Lo que me ¿verdad? cuento, ¿verdad? Ujú. La historia que me estoy contando, lo que me está diciendo la mente constantemente. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, pues sí, mantener ese ambiente interno y externo, o sea, sano, amoroso, ¿verdad? Y si alguien que, eh, quiere ver su relación con su mascota de una manera más integral, pues por supuesto que te contacten, ¿no? Claro, ujú, exacto. Bueno, y antes de que, no sé, se cierre esto, si es que nos dan chancecito, creo que dije que iba a comentar un poco lo del tema de la telepatía, ¿verdad? La comunicación con Mm, ellos es telepática, eso quiere decir que si bien se ha comprobado que entienden palabras, ¿verdad? Qué sé yo, recientemente salió un estudio que dice que ellos, cuando nosotros les decimos te amo, se les acelera el corazón, o sea, hay una respuesta obvia. Sin embargo, no es la palabra, sino el sentimiento que va con esa palabra. O sea, cuando yo quiero transmitirle algo a mi mascota, si lo hago con un sentimiento, si lo hago con una emoción ujú. profunda, si lo hago con imágenes y demás, ellos lo entienden perfectamente. Entonces, la comunicación se da básicamente de esa forma. Ujú. Claro, sí, 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 eso es tan importante. Yo tuve el privilegio de crecer con mascotas en mi casa toda mi vida y por ende aprender un poco cómo a lidiar con ellas, ¿verdad? Y a veces veo Ujú. gente que le dice, ay, no, por favor, no haga eso. Y con esa voz y con esa intención no va a entender, ¿verdad? O sea, porque en el fondo, como decir, no es la palabra, no es el no, ¿verdad? Ujú, ujú. Es la certeza, digamos, con que le digo sí o no, ¿verdad? O sea, o con que le digo te amo como con que lo regaño, ¿verdad? O sea, y lo regaño Claro, digo, no deberíamos de estarlo regañando demasiado, o sea, o sea, pero sí al transmitir con cierta intención ellos entienden muchísimo más de lo que creemos, ¿verdad? O sea, porque ujú, yo tuve una perrita casi 17 años, o sea, y o sea, poco le faltaba sentarse, o sea, para sentarse a tomar café conmigo y tener conversaciones, ¿verdad? Es increíble lo que entienden y lo que comprenden ellos y cómo nos sienten, ¿verdad? Cómo nos sienten exacto. profundamente. Ujú. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí, o sea, o algún comentario de cierre, bienvenido. Eh, y no, gracias Sharon por el espacio, por hacer el trabajo que haces, porque la verdad que es importante para el bienestar integral de todo el sistema, ¿verdad? O sea, no es solo cuidar a las mascotas, sino que también cuidarnos a nosotros y Pues sí, sanar yo creo. Ujú. nosotros, perdón, sanar nosotros para poder sanar al mundo, ¿verdad? O sea, también. Exacto. Ujú. Y, o sea, sí, Exacto, yo, el mundo está cambiando y creo que es importante que todos estemos dispuestos a hacer el cambio desde adentro. Ujú. muy bien, buenísimo. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos los que sintonizaron. Gracias a vos, Sharon, por tu apertura y por el trabajo que haces. Y bueno, pues nos vemos en otro para contar más casos. Está bien. Mm, Gracias, Rodo, y Bueno, gracias a todos los que se conectaron también. gracias, Eric. Hola, Pero muy Eric. interesante. Chao. Pero ahí, bueno, hasta luego. Chao.